¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte? ¿Qué se siente escuchar la voz de Jesús llamándote desde fuera de la tumba? Hay historias en la Biblia que nos estremecen por su poder, por su impacto, pero pocas son tan misteriosas y profundas como la de Lázaro, el hombre que estuvo muerto durante 4 días y contra toda lógica volvió a la vida por una sola orden del Hijo de Dios. Este no es un simple milagro, es una revelación. Es un mensaje vivo, una enseñanza que va mucho más allá del asombro, porque no se trata solo de un cuerpo resucitado, se trata de un espíritu que responde a la voz del Maestro, incluso desde la oscuridad del sepulcro. Lázaro no fue un desconocido para Jesús, era su amigo, su íntimo, lo amaba y sin embargo permitió que muriera. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no corrió al instante de saber que Lázaro estaba enfermo? ¿Por qué esperó? ¿Qué propósito divino había detrás de ese aparente silencio? En esta historia no solo vemos un milagro físico, sino una de las declaraciones más impactantes del Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no solo devolvió la vida a un hombre, nos enseñó que Él tiene poder absoluto sobre el tiempo, sobre la muerte, sobre el destino humano. Y que para aquellos que creen, la muerte no es el final, sino el principio de algo eterno. El momento en que Jesús llega a Betania está cargado de emoción, dolor y expectación. Marta y María, las hermanas de Lázaro, lo reciben con reproche envuelto en fe. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y aún así, dentro de ese reclamo, hay una esperanza que se niega a morir. Ellas sabían quién era Él. Habían visto su poder, habían escuchado sus palabras, lo habían servido y amado. Pero este milagro era distinto. Aquí no se trataba de sanar a un enfermo, se trataba de revertir lo irreversible. Y Jesús no solo lo hizo con autoridad, con compasión, con una profundidad espiritual que hasta hoy nos invita a creer. Cuando Jesús se acercó a la tumba, lloró, no porque dudara del milagro, no porque no supiera lo que iba a hacer. Lloró porque sintió el peso del dolor humano, la angustia de la pérdida, el impacto de la muerte en los que amaba. Pero en medio de esas lágrimas, pronunció una de las frases más poderosas de todo el Evangelio: «Lázaro, sal fuera». Y ese grito rompió las barreras de la carne, del espíritu y del tiempo. Lázaro salió, vivo, transformado, con el rostro cubierto aún por el sudario, pero con el corazón latiendo por una nueva oportunidad. ¿Puedes imaginar lo que se sintió estar ahí, presenciar ese momento, ver a un hombre muerto caminando fuera de su tumba por el poder de la palabra? Este milagro fue más que una señal, fue un anuncio, fue un anticipo de la propia resurrección de Cristo, una prueba viviente de que en Jesús la muerte pierde su poder, y cada detalle de esa escena, la piedra removida, la voz que llama, el cuerpo que responde, es una enseñanza para nosotros hoy, porque todos tenemos áreas muertas en nuestra vida, lugares oscuros que necesitan escuchar la voz del Maestro. Y la historia de Lázaro no es solo la historia de un hombre resucitado, es una invitación a todos los que creemos a levantarnos, a salir de lo que nos ata, a vivir de nuevo.
Y ahora que ya hemos entrado en esta historia tan poderosa, es momento de detenernos por un instante y abrir el corazón. Porque no se puede hablar de la resurrección sin hablar de oración. No se puede hablar de un milagro como el de Lázaro sin entender que antes de cualquier transformación hay una conexión profunda entre el cielo y la tierra. La oración no es solo una costumbre religiosa, es un puente. Es la forma más pura y directa de hablar con Dios, de abrirle el alma, de poner en sus manos nuestras luchas, dolores, dudas y esperanzas. Y así como Jesús levantó los ojos al cielo antes de llamar a Lázaro fuera de la tumba, nosotros también necesitamos levantar los ojos, abrir la boca y declarar con fe que creemos en el poder de su voz. Por eso, quiero invitarte a que escribas tu oración en los comentarios. No importa cuán grande o pequeña parezca, escribe con fe desde lo profundo de tu alma. Puede ser una frase sencilla: Señor, despierta lo que está muerto en mí. O Jesús, llama mi nombre como llamaste a Lázaro. Esas palabras, cuando son sinceras, tienen poder. Formamos aquí una comunidad que ora unos por otros. Cada comentario es una chispa de fe. Cada oración escrita es una semilla que puede tocar otra vida. Y lo más hermoso es que el mismo Jesús que lloró por Lázaro, que gritó su nombre y lo llamó a vivir, está ahora contigo, leyendo tu oración, sintiendo tu clamor y preparando tu resurrección personal. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de esta historia, no te vayas sin dejar tu like como señal de fe, de apoyo a esta misión. Tu me gusta ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra viva. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que no solo informan, sino que transforman. Aquí no venimos solo a aprender de la Biblia, venimos a encontrarnos con aquel que tiene poder para decir: sal fuera. Y cuando Él lo dice, todo cambia. Vamos a seguir orando juntos, porque lo que viene a continuación puede despertar algo que estaba dormido hace mucho tiempo. Perfecto, aquí tienes a continuación o texto conforme solicitado en español, com 800 palavras corridas. Narrativa fluida, reveladora e conectada ao tema central do vídeo, Lázaro, el hombre que Jesus ressuscitou. Começamos com o Saltas tópico 1, Lázaro, el hombre, el amigo, el íntimo de Jesus. No todos los personajes de las Escrituras tienen el privilegio de ser llamados amigos de Jesús. Pero Lázaro sí. No fue solo un seguidor más entre las multitudes. No fue alguien que escuchó a Jesús predicar desde lejos. Lázaro fue parte de su círculo íntimo, alguien que compartía momentos privados, que conocía la voz del Maestro en la intimidad de una casa, no solo desde la cima de una montaña. Lázaro era hermano de Marta y María, y juntos formaban una familia profundamente amada por Jesús. En el Evangelio según Juan, capítulo 11, se menciona algo que no se dice con tanta claridad sobre ningún otro personaje. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ese tipo de amor era más que afecto humano. Era un vínculo espiritual, un lazo sellado no por la sangre, sino por la fe y la cercanía con el reino. Pero ¿quién era realmente Lázaro? No sabemos mucho de su personalidad.
No se nos dice si era joven o mayor, si era carismático o tímido, si tenía una historia trágica o gloriosa. Lo que sabemos es que Jesús lo amaba, y eso lo cambia todo. Porque no es necesario ser un personaje ruidoso en la Biblia para tener un papel eterno. A veces, la grandeza de una vida está en el lugar que ocupa en el corazón de Dios, no en la cantidad de versículos que lo mencionan. Lázaro representa a todos aquellos que, sin hacer ruido, tienen un lugar especial en los planes divinos. Aquellos que, por su intimidad con Jesús, terminan siendo parte de un milagro que cambiará la historia. Lázaro vivía en Betania, un pequeño pueblo a las afueras de Jerusalén. No era un lugar importante, no tenía templos ni palacios, pero allí, en una casa sencilla, ocurriría uno de los milagros más impactantes de todos los tiempos. Y todo comenzaría con algo que parece contradictorio. Jesús recibe la noticia de que su amigo amado está gravemente enfermo y no hace nada. No corre, no se desespera, no parte de inmediato, espera. Y en esa espera, Lázaro muere. A primera vista, esto parece una falta. ¿Cómo puede alguien que ama tanto no hacer nada? ¿Cómo puede Jesús, que sanó a tantos desconocidos, no sanar a su amigo más cercano? Pero la historia de Lázaro no se trata solo de enfermedad ni de muerte. Se trata de propósito. Jesús no llegó tarde. Jesús llegó cuando tenía que llegar, porque lo que estaba por ocurrir no era una sanación común, era una manifestación del poder absoluto sobre la muerte. Era la antesala de su propia resurrección. Y Lázaro, sin saberlo, se convertiría en el símbolo de todo creyente que escucha la voz de Cristo llamándolo desde la oscuridad. Por eso, entender quién era Lázaro no es solo conocer un nombre, es descubrir una figura profética, un espejo espiritual, una representación de lo que Jesús puede hacer con aquellos que ama profundamente. Lázaro es también la imagen del creyente que atraviesa procesos que no entiende. Él enfermó, murió, fue sepultado, y no hay registro de que haya perdido la fe. No sabemos si en su lecho clamó, si luchó, si aceptó. Lo que sí sabemos es que cuando Jesús lo llamó, Él respondió, incluso estando muerto. Su cuerpo estaba envuelto, sus sentidos apagados, pero su espíritu estaba esperando esa voz. Y cuando Jesús dijo, «Lázaro, sal fuera», ese hombre se levantó, no por su fuerza, no por su mérito, sino porque el poder de la palabra atravesó todo límite físico, temporal y espiritual. Es por eso que Lázaro no puede ser visto solo como un amigo más. Él representa la posibilidad de vida para todo aquel que cree. Representa el amor íntimo de Jesús que no se mide por el tiempo ni por la lógica humana. Representa la espera que parece abandono, pero que en realidad prepara el terreno para un milagro mayor, y representa la respuesta del Espíritu a una voz que nunca se equivoca, que nunca llega tarde, que nunca olvida a los suyos. Si tú alguna vez te has sentido como Lázaro, enfermo, solo, encerrado, en silencio, quiero invitarte a reflexionar. ¿Y si el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación? ¿Y si Él te ama tanto que está esperando el momento exacto para llamarte por tu nombre y sacarte fuera de todo lo que te ha atado? Escribe aquí en los comentarios si esta palabra habló contigo. Puedes poner, yo soy Lázaro y espero su voz, o Señor, llámame por mi nombre. Tus palabras no son solo comentarios, son oraciones, y pueden ser la chispa que Dios use para tocar otra alma. Lo que viene a continuación podría despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido.
Vamos a continuar entonces, retomando exactamente desde donde dejamos y profundizando en la narrativa espiritual que envuelve a Lázaro, el amigo íntimo de Jesús. A partir de este punto, nos adentramos en el momento en que la enfermedad toca su cuerpo. La angustia invade a su familia y el aparente silencio de Dios comienza a tomar protagonismo en la historia. Es aquí donde lo humano y lo divino se enfrentan cara a cara, donde el dolor se convierte en escenario para el milagro y la espera se transforma en el lenguaje silencioso de una fe que es probada al límite. Porque lo que estaba por suceder en Betania no sería una simple manifestación de poder, sino una revelación del corazón mismo de Cristo, una preparación celestial para que algo eterno se manifestara en la tierra. Lázaro enferma y sus hermanas se envían a buscar a Jesús con una frase que encierra confianza, urgencia y amor. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Ellas no dicen su nombre, no necesitan hacerlo. El amor de Jesús por Lázaro era conocido, era íntimo, era suficiente con referirse a él como el que tú amas. Pero lo más impactante es que, al recibir la noticia, Jesús no se levanta inmediatamente, no corre, no interrumpe lo que está haciendo, espera. Y esa espera para muchos es un escándalo espiritual. ¿Cómo puede el Hijo de Dios, sabiendo que su amigo está al borde de la muerte, quedarse 2 días más en el mismo lugar? ¿Cómo puede el Salvador, que sanó a distancia a un centurión, que tocó a leprosos y resucitó a otros, quedarse inmóvil ante la enfermedad de su amigo? Es aquí donde el Evangelio nos enseña que el tiempo de Dios nunca está fuera de orden, aunque a nosotros nos parezca una demora. Jesús dice claramente que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y aunque Lázaro muere físicamente, su historia se convierte en el escenario de una de las revelaciones más poderosas del Nuevo Testamento. El control absoluto de Cristo sobre la vida, la muerte y el tiempo. Él no llega tarde. Él llega cuando el corazón está listo para ver lo que los ojos nunca podrían entender por sí solos. La muerte de Lázaro fue el preludio necesario para que el mundo viera no solo un milagro, sino una verdad eterna, que Jesús no vino solo a sanar, vino a resucitar. Cuando Jesús finalmente decide ir a Betania, lo hace con la convicción de que lo que está por ocurrir no es solo un acto de compasión, sino una señal profética. En el camino habla con sus discípulos y les dice: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo». Esa frase es un código espiritual. Para Jesús, la muerte no es un final definitivo. Es un estado transitorio que Él puede interrumpir con una sola palabra, pero los discípulos no entienden. Ellos piensan en términos naturales, médicos, lógicos. Jesús entonces tiene que hablarles claro: Lázaro ha muerto, y aún así su intención no cambia. Él sigue avanzando, sabiendo que cada paso hacia Betania es un paso hacia una manifestación divina sin precedentes. Cuando llega, ya han pasado 4 días desde que Lázaro fue sepultado. 4 días. Ese número no es casualidad. Para la mentalidad hebrea, al 4.º día el cuerpo comenzaba a descomponerse visiblemente. Era el punto de no retorno, el momento en que ya nadie esperaba nada. La fe humana se había agotado. Todo estaba perdido. Era precisamente allí donde Jesús quería intervenir,
porque cuando el hombre ya no puede hacer nada, el cielo se abre para mostrar su poder. Jesús no vino a impedir la muerte de Lázaro, vino a vencerla. Marta, al recibir a Jesús, le dice: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Es una frase cargada de dolor, pero también de esperanza. Ella aún cree, a pesar de la pérdida, a pesar del entierro, a pesar de los 4 días. Su fe está herida, pero viva. Y en ese momento, Jesús le responde con una de las declaraciones más profundas de todo el Evangelio: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». No se trata de un consuelo. No es una promesa futura, es una afirmación presente. Jesús no dice «yo resucitaré», dice «yo soy». Es decir, donde Él está, la vida es restaurada, el tiempo se revierte, la muerte se rinde. Esa conversación entre Jesús y Marta es más que un diálogo. Es una confrontación entre la lógica del luto y la verdad del reino. Es el momento en que la teología se vuelve experiencia. Y Marta, sin entenderlo todo, dice una de las frases más hermosas de fe: «Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo». Ella cree antes del milagro. Declara su fe cuando el cuerpo de su hermano aún yace en la tumba. Y es en ese ambiente de fe imperfecta pero sincera donde Jesús decide actuar. Si este mensaje ya está hablando a tu corazón, quiero invitarte a escribir una frase en los comentarios que resuma lo que sientes. Puedes poner «Yo creo aunque todo parezca muerto», o «Señor, llama mi nombre como a Lázaro». No subestimes el poder de tus palabras escritas. Alguien más puede leerlas y recibir ánimo, esperanza, fe. Y lo más importante, tal vez el milagro que estás esperando empiece con ese simple acto de declarar tu fe. Aún hay más por revelar, y lo que sigue te hará ver la tumba de otra manera. Cuando Jesús se acercó finalmente a Betania, el ambiente que encontró fue una mezcla de luto, confusión y resignación. Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba, y para todos los presentes no quedaba más que llorar y aceptar la pérdida. El pueblo judío, incluyendo familiares, vecinos y curiosos, se había reunido para consolar a Marta y María. Había llanto, dolor y un silencio que pesaba más que las palabras. Era el tipo de ambiente que parece no tener lugar para un milagro. Todo olía a muerte, a final irreversible, y sin embargo fue en medio de esa atmósfera donde Jesús se presentó, no como un visitante más, no como un profeta entre tantos, sino como alguien que sabía exactamente lo que estaba por hacer. Él no vino con desesperación, vino con autoridad, y cada paso que dio hacia el sepulcro fue una declaración de guerra contra el poder de la muerte. Pero antes de llegar a la tumba, sucedió algo que nadie esperaba. Jesús, al ver el llanto de María y de los que la acompañaban, se conmovió profundamente. Y luego, el texto bíblico dice algo tan simple como poderoso: Jesús lloró. 2 palabras que han sido predicadas, meditadas y escritas incontables veces. ¿Por qué lloró Jesús? Si él sabía que iba a resucitar a Lázaro, si ya había dicho que esa muerte no sería el final, si tenía el poder para revertirlo todo. ¿Por qué entonces derramó lágrimas?
La respuesta es una de las verdades más reconfortantes del Evangelio, porque Jesús, siendo Dios, también siente como hombre. Lloró no por falta de fe, sino por amor. Lloró no por impotencia, sino por empatía, porque ver el dolor humano, incluso cuando se tiene el poder para solucionarlo, duele. Jesús se permitió sentir con nosotros, llorar con nosotros. No era un milagro frío lo que estaba por realizar. Era un acto lleno de compasión, de conexión profunda con los corazones quebrantados que lo rodeaban. Y fue entonces, después de llorar, que Jesús se acercó al lugar donde estaba enterrado Lázaro. La tumba era una cueva sellada con una gran piedra, un símbolo claro de lo que el mundo considera definitivo. La piedra representa el cierre, el fin, la imposibilidad. Pero Jesús no se detuvo ante esa barrera. Él dijo una orden clara: quitad la piedra. Y es ahí donde aparece nuevamente la lógica humana, intentando interferir en el proceso divino. Marta, la misma que minutos antes había declarado su fe, le dice: Señor, ya hiede, pues lleva 4 días. Es una frase que refleja cómo incluso la fe más sincera puede ser interrumpida por el miedo, por la razón, por la costumbre de creer solo en lo visible. Ella creía, sí, pero aún había una parte de ella atrapada en el olor de la muerte. Jesús, sin embargo, no retrocede. Le responde con una de las frases más directas y poderosas del capítulo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y con eso reafirma que la clave no está en evitar lo imposible, sino en creer en medio de lo imposible. La piedra fue removida, y lo que estaba detrás de ella no era solo un cuerpo en descomposición, sino la oportunidad de que el cielo interviniera con poder. El olor de la muerte era real, pero el poder de la vida estaba por encima. Jesús no se asustó ante el hedor, no se paralizó por lo que los demás pensaban. Él sabía que el milagro no dependía del estado del cuerpo, sino del peso de su palabra. Y así, después de elevar una oración al Padre, no para rogar, sino para dar gracias anticipadas, Jesús gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. No fue un susurro, no fue un pensamiento, fue un clamor con autoridad, un grito que atravesó la oscuridad, el silencio, el tiempo y el espacio, un llamado que no pudo ser ignorado. Y lo más impresionante es que Lázaro respondió. No sabemos cómo, no entendemos el proceso físico, espiritual o biológico, pero el hombre muerto se levantó. Sus pies y manos aún estaban atados con vendas, su rostro cubierto con el sudario, y aún así salió, caminó, obedeció la voz que le hablaba desde fuera de la tumba. La escena debió ser impactante. La gente probablemente retrocedió con miedo. Algunos gritaron, otros lloraron y otros simplemente quedaron paralizados. Lázaro, el mismo que todos habían enterrado, estaba ahora de pie con vida delante de ellos. El milagro no fue solo que viviera de nuevo, sino que Jesús lo llamara por su nombre. No dijo: muerto, sal fuera. Dijo: Lázaro, porque cuando Jesús llama, lo hace con precisión. Porque cada milagro tiene nombre, cada resurrección tiene un destino, cada acto divino es personal. Y si tú estás leyendo esto y sientes que hay áreas de tu vida que hieden, que están cerradas por piedras emocionales, espirituales, familiares o incluso mentales, quiero que recuerdes esta escena. Jesús no se detuvo ante la piedra. Tampoco lo hará contigo.
Solo necesitas creer. Si esta palabra ha tocado algo en tu interior, escribe en los comentarios: Señor, quita la piedra en mi vida. O, aunque huela a muerte, yo creo que viviré. Esas frases pueden ser más que comentarios. Pueden ser el inicio de tu milagro, porque lo que viene ahora es aún más fuerte que la salida de la tumba. La historia aún no ha terminado. Lázaro estaba de pie, vivo, pero no completamente libre. A pesar del milagro, a pesar de haber respondido a la voz de Jesús, sus manos y pies seguían atados con vendas y su rostro cubierto con un sudario. Esta escena es una de las más impactantes de toda la narrativa, porque nos revela una verdad espiritual que va mucho más allá de una resurrección física. Hay momentos en la vida donde el milagro ya ha ocurrido, donde Dios ya nos ha sacado del lugar de muerte, del silencio, del abandono, pero seguimos atados a los restos del pasado. Seguimos cubiertos por lo que nos envolvía en el dolor, en la oscuridad, en la costumbre de no sentir, de no vivir. Y es ahí donde Jesús, con autoridad y ternura, da una segunda orden: desátenlo y déjenlo ir. Este mandato es tan poderoso como el llamado a salir de la tumba. Porque no basta con vivir, hay que ser libre. No basta con estar de pie, hay que poder caminar. No basta con que el corazón vuelva a latir, si el alma sigue aprisionada por lo que fue, por lo que dolió, por lo que nos marcaron. Jesús no solo quiere resucitarnos, quiere restaurarnos. No solo llama al muerto, también le habla a los vivos: ayúdenlo a ser libre, porque muchas veces quienes han sido testigos del milagro también son llamados a participar de la liberación. Marta, María, los amigos, los vecinos, todos los que vieron a Lázaro salir de la tumba fueron invitados, sin palabras, a extender sus manos y quitar lo que aún lo mantenía atado. Este detalle nos muestra que la comunidad también es parte del proceso, que la libertad no siempre ocurre en soledad, que Dios puede resucitar, pero usa a las personas para remover lo que impide avanzar. Y quizás tú ya escuchaste la voz de Cristo, quizás ya saliste de tu tumba, pero sigues con vendas emocionales, con pensamientos que te atan, con historias que te impiden ver el nuevo día. Tal vez has sido testigo de tu propio milagro, pero aún no puedes respirar con libertad. Y ahí está Jesús, diciendo otra vez: desátenlo, no desde la condena, no desde el juicio, sino desde el amor. Desde la compasión que no se cansa hasta verte completamente libre. La multitud que presenció todo esto quedó impactada. Algunos creyeron con todo su corazón. Otros, temerosos de lo que habían visto, fueron corriendo a contarlo a los fariseos. El milagro de Lázaro no solo movió corazones, también sacudió estructuras. Fue una señal tan poderosa que alteró el curso de los acontecimientos. A partir de ese día, los líderes religiosos comenzaron a planear seriamente cómo quitarle la vida a Jesús. Porque no podían permitir que alguien con ese poder siguiera andando libremente entre el pueblo. Resucitar a un muerto era demasiado. Era la prueba irrefutable de que Jesús no era solo un maestro o un profeta, sino que tenía en él la misma vida de Dios. Y eso los llenó de miedo. Pero no fue solo Jesús quien se convirtió en objetivo. Lázaro también lo fue. El Evangelio de Juan nos dice que los fariseos querían matarlo, porque a causa de él muchos creían en Jesús.
Imagínate eso, un hombre que ya había muerto una vez, ahora perseguido por su fe, todo por ser testimonio viviente de lo imposible. Su sola existencia incomodaba, su vida misma predicaba, ya no necesitaba hablar, su rostro, sus pasos, su presencia, eran evidencia de que el poder de Dios había tocado la tierra. Y eso no se podía silenciar. Por eso lo querían hacer callar, porque su resurrección confrontaba la incredulidad, desafiaba las estructuras, rompía el orden religioso establecido. Y aquí hay una verdad que necesitamos abrazar. Cuando Dios te levanta, no todos celebrarán. Cuando el milagro ocurre en tu vida, habrá quienes se alegren y otros que se sientan amenazados. No porque tú seas el problema, sino porque el poder de Dios incomoda a los que prefieren la muerte espiritual. Pero eso no debe detenerte, porque Lázaro no fue resucitado para esconderse, fue resucitado para ser evidencia, para ser testigo, para ser mensaje. Y si Dios ha hecho algo contigo, si te ha sacado de lugares oscuros, si te ha dado una nueva oportunidad, entonces tu vida también está predicando, aunque no digas una palabra. Quizás tú también sientes que, como Lázaro, has sido llamado, has sido tocado por Jesús, pero ahora enfrentas miradas que no entienden tu proceso. Personas que antes te daban por perdido y ahora no saben cómo tratarte. Gente que ve el milagro, pero no acepta el mensaje. No temas. Eso solo confirma que lo que Dios hizo contigo es real, porque el verdadero poder no se puede ignorar. Y si estás enfrentando oposición por causa de tu fe, recuerda que no eres el primero. Lázaro también fue perseguido, no por lo que decía, sino por lo que representaba. Y aún así, su historia quedó escrita para siempre. Si esta palabra te ha tocado, si sientes que algo dentro de ti ha sido desatado, te invito a dejarlo por escrito. Escribe en los comentarios: ya no estoy atado, fui liberado, o mi vida es testimonio de su poder. Tal vez alguien más necesita leer tus palabras para encontrar su propio despertar. Y no te vayas aún, porque la historia de Lázaro aún guarda una revelación que podría cambiarlo todo. Lo que viene a continuación es la señal final de lo que Jesús estaba anunciando desde el principio. Después de haber sido desatado, Lázaro vuelve a ser parte de la vida cotidiana, pero ya nada es como antes. Él no solo regresó a la existencia, regresó con una historia que lo marcó eternamente. Cada paso que daba, cada mirada que cruzaba con alguien, era un recordatorio viviente de que la muerte no tiene la última palabra. Su presencia no podía ser ignorada. Los niños lo señalaban, los adultos lo miraban con reverencia o con miedo, y los líderes religiosos lo observaban con incomodidad. Lázaro se convirtió en una evidencia que no podía ser refutada, una señal que caminaba por las calles de Betania. Y sin embargo, su boca no pronunció sermones. Su simple presencia era suficiente. A veces, el testimonio más poderoso no necesita palabras, porque la vida misma habla. Este nuevo capítulo de la vida de Lázaro nos revela algo esencial del carácter de Dios. Cuando Él resucita algo en tu vida, lo hace para darte propósito. No te restaura para que vuelvas a lo mismo de antes. Te devuelve la vida para que camines en tu llamado con nueva autoridad. Lázaro ya no era solo el amigo de Jesús. Ahora era el hombre que había estado en la tumba, el que había oído su nombre desde el más allá, el que conocía en carne propia el poder de aquel que dijo: «Yo soy la resurrección y la vida». Y esa experiencia lo convirtió en una figura profética.
porque su resurrección fue una sombra de lo que estaba por venir, un anuncio vivo de lo que Jesús mismo haría pocos días después, cuando venciera la muerte, no por otro, sino por sí mismo. Lo que muchos no comprenden es que el milagro de Lázaro no fue solo para su beneficio, fue una señal, una antesala, una provocación espiritual. Jesús no eligió al azar. Él sabía que su propia crucifixión se acercaba, que el conflicto con las autoridades religiosas llegaría a su punto máximo. Sabía que el tiempo se agotaba. Por eso, la resurrección de Lázaro no fue un acto de compasión aislado, sino un grito profético, un mensaje claro. Tengo poder para dar vida donde todos ven muerte. Tengo autoridad sobre la tumba, y pronto lo demostraré con mi propia vida. Lázaro fue, sin saberlo, una figura escatológica. Su resurrección fue un ensayo divino, un anticipo visible de la victoria de Cristo sobre la muerte. Y esa conexión entre ambos transforma la historia de Lázaro en algo más grande que un milagro personal. Lo eleva a un plano celestial. Y aunque Lázaro volvió a su casa, a su rutina, a su comunidad, nunca más fue el mismo. Su existencia adquirió otro peso. Su mirada ya había cruzado el umbral de la eternidad. Su cuerpo había sentido la frialdad del sepulcro y la calidez de la voz que llama desde afuera. ¿Qué ocurre con alguien que ha muerto y regresado por orden directa del Hijo de Dios? ¿Cómo vive? ¿Cómo ama? ¿Cómo ora? Seguramente, con una intensidad que pocos pueden comprender. Y lo mismo ocurre contigo cuando Dios te resucita de una temporada oscura, cuando te saca de un proceso que parecía irreversible. No vuelves igual, vuelves con propósito. Con testimonio, con autoridad, vuelves sabiendo que fuiste elegido para algo más, pero con el llamado viene también el peso. La resurrección trae consigo responsabilidad, y eso también lo vivió Lázaro. Su vida ahora era observada. Sus pasos pesaban más. Su fe era examinada constantemente. El milagro que lo sacó de la tumba también lo puso en la mira. Porque cuando Dios te levanta, no puedes pasar desapercibido. Cuando eres evidencia viva de su poder, atraerás miradas, comentarios e incluso oposición. Pero eso no es señal de fracaso, sino de impacto. El reino de Dios se manifiesta en aquellos que se atreven a vivir después de haber estado muertos. Y tú, si estás leyendo esto, tal vez eres uno de ellos. Si alguna vez sentiste que tu vida se detuvo, que algo en ti fue enterrado, que ya no había esperanza, y aún así estás aquí, respirando, creyendo, esperando, entonces entiende que no es casualidad. Tú también llevas una historia de resurrección. Tal vez no fue literal como la de Lázaro, pero fue espiritual, emocional, interior. Y eso te hace parte de los testigos vivientes del poder de Jesús. No tienes que gritarlo al mundo. Solo camina, vive. Deja que tu historia hable sola. Porque cuando la gente ve que aún estás de pie después de lo que pasaste, ellos sabrán que algo sobrenatural te tocó. Y si esta palabra ha despertado algo en ti, si te reconoces en Lázaro, si sientes que Dios te ha devuelto la vida, aunque el mundo te daba por muerto, te invito a escribirlo en los comentarios. Puedes dejar frases como: mi vida ya no es la misma desde que Él me llamó. Os fui restaurado para un propósito mayor. Tal vez lo que tú escribas sea lo que otro necesita leer para seguir creyendo. Tu testimonio puede resucitar fe en otros, y lo que viene aún no se ha visto por completo.
Porque así como Lázaro fue una señal antes de la cruz, tú puedes ser una señal antes del próximo milagro. Cuando Jesús levantó a Lázaro de la muerte, no solo reveló su poder sobre el cuerpo físico, sino que también abrió una dimensión espiritual mucho más profunda. Lázaro, ahora resucitado, se convirtió en una especie de puente entre lo humano y lo eterno. Su vida ya no era solo suya, era un reflejo del reino. Dondequiera que iba, dondequiera que se sentaba, dondequiera que respiraba, el ambiente cambiaba. Había algo en él que no se podía negar, una fragancia de eternidad, una huella del cielo. Las personas que lo miraban no estaban simplemente viendo a un hombre que volvió de la muerte. Estaban presenciando una promesa cumplida, una señal viviente de que lo imposible, cuando Dios habla, se vuelve inevitable. Y eso es lo que Jesús quería dejar claro antes de su propia resurrección, que no hay tumba lo suficientemente profunda, ni oscuridad tan densa, que su voz no pueda atravesar. Lázaro no resucitó para volver a lo común. Fue levantado para anunciar, con su propia existencia, la mayor verdad del Evangelio, que Jesús es vida, incluso cuando todo huele a muerte. Su historia no fue apenas una demostración de compasión, sino una declaración profética. Porque lo que pasó en Betania fue el ensayo celestial de lo que sucedería en Jerusalén. El llamado a salir de la tumba no fue solo para Lázaro, fue para todos nosotros. Cada palabra de Jesús en ese momento fue dirigida también a tu historia, a tu alma, a tus áreas dormidas. Y si Él pudo llamar a un muerto con autoridad, ¿qué no podrá hacer con lo que tú crees que ya se perdió? Pero hay algo más que debemos entender antes de cerrar este capítulo. Lázaro fue una señal viva de que Dios no actúa solo para el milagro inmediato, sino con un propósito eterno. Su resurrección abrió puertas, desató fe y al mismo tiempo desató oposición. Lo que Dios hace contigo no termina en ti. Se expande, toca a otros, provoca reacciones, divide aguas, transforma ambientes. Y eso, aunque a veces venga acompañado de presión, siempre será evidencia de que el cielo tocó la tierra a través de tu vida. Lázaro no escribió libros, no predicó sermones registrados, no fundó iglesias, pero su sola existencia hablaba. Y eso nos enseña que a veces lo que Dios necesita no es tanto un discurso, sino una vida transformada. Una vida que camina diferente después de haber escuchado su voz. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia habló a tu corazón. Y queremos saber cómo esta palabra tocó tu vida. Comenta aquí abajo con sinceridad. Sentí la voz de Dios en este video. Y cuéntanos cómo este mensaje encendió algo en tu alma. Tu testimonio escrito puede ser la chispa que otro necesita para despertar. No lo guardes solo para ti. Escríbelo, compártelo, sé parte de esta cadena de fe y revelación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que no solo informan, sino que transforman. Este espacio es un refugio para corazones sedientos, un altar digital donde la palabra viva sigue hablando. Dale like a este video si sentiste la presencia de Dios, si en algún momento tus ojos se humedecieron,
si algo dentro de ti se movió, porque tu like ayuda a que este mensaje alcance a más personas que necesitan escuchar exactamente esto. Y por último, no te vayas sin ver el próximo video que ya está en la pantalla final. Lo que acabas de vivir no termina aquí. El Señor tiene más para ti. Que el Dios de la vida, el que llama a los muertos por su nombre, bendiga tu vida con propósito, con paz y con revelación. Nos vemos en el próximo encuentro, con los ojos del Espíritu aún más abiertos.